En un pueblo pequeño, perdido entre colinas verdes y senderos polvorientos, vivía un hombre llamado Emiliano. Su vida transcurría en silencio, entre las páginas de libros antiguos y el cuidado de un jardín que había heredado de su abuelo. Las flores crecían exuberantes bajo sus manos, pero ninguna tan especial como las que atraían a las mariposas. Cada tarde, cuando el sol se inclinaba hacia el horizonte, el aire se llenaba de aleteos frágiles, como si el jardín respirara vida propia. Fue en una de esas tardes cuando llegó Sebastián. Nadie en el pueblo supo de dónde vino, solo que un día apareció alquilando la vieja cabaña al borde del bosque, la que llevaba años vacía. Era pintor, aunque nunca mostraba sus obras. Llegaba al mercado a comprar frutas y pan, siempre con una sonrisa discreta, siempre observando. Y, aunque pocos lo notaron, sus pasos comenzaron a dirigirse, cada vez con más frecuencia, hacia el jardín de Emiliano. Al principio, Sebastián se limitaba a sentarse en el banco de madera junto a la entrada, dibujando en un cuaderno que llevaba consigo. Emiliano, aunque reservado, no lo ahuyentaba. Había algo en la quietud del otro hombre que no le resultaba intrusiva, sino natural, como si siempre hubiera estado allí. Poco a poco, Sebastián comenzó a acercarse más, hasta que un día se detuvo frente a un rosal que Emiliano podaba con cuidado. Sin decir palabra, Sebastián extendió la mano y rozó con los dedos un pétalo. Emiliano contuvo el aliento. No era el gesto en sí, sino la manera en que Sebastián lo hacía, como si entendiera el lenguaje secreto de las flores. A partir de entonces, Sebastián visitaba el jardín todos los días. A veces pintaba, otras, simplemente caminaba entre las plantas, siguiendo el rastro de las mariposas. Emiliano lo observaba de reojo, notando cómo la luz del atardecer doraba su perfil, como sus manos, manchadas de óleo, parecían creadas para acariciar la belleza. Una noche de verano, cuando el calor era tan denso que el aire parecía vibrar, Emiliano encontró a Sebastián sentado junto al estanque, mirando el reflejo de la luna en el agua. Sin pensarlo, se sentó a su lado. No hablaron. No hacía falta. El hombro de Sebastián rozó el suyo, y en ese contacto mínimo, Emiliano sintió algo que nunca antes había nombrado. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El jardín floreció como nunca, y Sebastián comenzó a dejar pequeños regalos entre las plantas, una piedra brillante junto al jazmín, una cinta azul atada a la rama del cerezo. Emiliano respondía con flores cortadas al amanecer, dejadas en el umbral de la cabaña. Pero el invierno llegó, y con él, una carta. Sebastián la sostuvo entre sus manos una mañana gris, sus ojos oscuros llenos de algo que Emiliano no quiso descifrar. Esa tarde, el jardín amaneció vacío. Sebastián no volvió. El invierno envolvió el pueblo en un silencio helado. Las flores del jardín se retiraron bajo la tierra, y las mariposas desaparecieron, como si hubieran seguido a Sebastián hacia algún lugar lejano. Emiliano pasaba las mañanas removiendo la nieve de los senderos, las tardes junto a la chimenea con libros que ya no lograban distraerlo. A veces, en las noches más frías, salía al porche y miraba hacia la cabaña del bosque, esperando ver una luz en la ventana. Pero solo había oscuridad. En el pueblo, la gente murmuraba. Algunos decían que Sebastián había partido hacia la ciudad, otros que nunca había sido más que un fantasma de verano. Emiliano no preguntaba. Guardaba en un cajón de su escritorio las únicas pruebas de que Sebastián había sido real, un pincel olvidado, un trozo de tela manchada de pintura azul, y la carta que nunca abrió. Una tarde, mientras podaba las ramas secas del cerezo, encontró algo enterrado entre las raíces, un pequeño frasco de cristal. Dentro, un pergamino enrollado con un dibujo de su jardín en plena floración, y en el centro, el mismo, inclinado sobre las rosas. No había firma, pero reconoció el trazo inmediatamente. Emiliano comenzó a escribir. No cartas verdaderas, sino fragmentos de pensamientos, palabras que nunca llegarían a Sebastián pero que aliviaban el peso de su pecho. Las guardaba en el mismo frasco donde había encontrado el dibujo, y lo enterró nuevamente bajo el cerezo, como un secreto para la tierra. Hoy las primeras flores asomaron entre la nieve. Pensé en cómo describirías ese color, tan pálido que casi es blanco, pero no es blanco. Nunca fuiste preciso con los nombres de las cosas. Decías que los colores tenían alma propia, y que los nombres los encadenaban. El viento trae a veces el olor a sal. Estarás cerca del mar. Pasaron así 2 inviernos. La primavera siguiente, algo cambió.
Las mariposas volvieron, pero no como antes. No eran las mismas especies, ni en la misma cantidad. Eran más oscuras, con alas que brillaban como terciopelo bajo el sol. Emiliano las observaba, preguntándose si era una señal. Una mañana, al abrir la puerta, encontró un cuadro apoyado contra el banco del jardín. No era un paisaje, sino un retrato. Su propio rostro, pintado con una ternura que le hizo cerrar los ojos un instante. No había duda, Sebastián estaba cerca. Siguió los senderos del bosque hasta la cabaña. La puerta estaba entreabierta, y dentro, los restos de una vida apresurada, latas de pintura vacías, trapos manchados, un colchón en el suelo. Pero no había rastro de Sebastián. Solo otro cuadro, cubierto con una tela. Al levantarla, Emiliano contuvo el aliento. Era él, otra vez, pero esta vez no estaba solo. La pintura mostraba a ambos hombres recostados en el pasto, las manos casi rozándose, el jardín florecido alrededor como un sueño. Emiliano esperó. Días, semanas. Revisó cada mañana la cabaña, pero Sebastián no regresó. Hasta que, una tarde de otoño, encontró un sobrepegado con cera a la puerta de su casa. Dentro, una hoja con solo 3 palabras. Busca bajo el cerezo. Corrió. Cavó con las manos hasta encontrar, no el frasco de sus cartas, sino una caja de madera. Dentro, el último cuadro de Sebastián. Era el jardín, pero en invierno. La nieve lo cubría todo, excepto por 2 figuras de espaldas, caminando juntas hacia el bosque. Y en la esquina inferior, una inscripción. Algunos amores no necesitan palabras. Solo tiempo. Emiliano no supo si era una despedida o una promesa. Pero esa noche, por primera vez en años, durmió en paz. Nadie en el pueblo volvió a ver a Sebastián. Pero años después, cuando Emiliano ya era un hombre mayor, los viajeros que pasaban por el bosque contaban que, en las noches de luna llena, se podían ver 2 sombras entre los árboles, una que sembraba flores donde pisaba, y otra que pintaba el aire con colores invisibles. Y en el jardín, las mariposas nunca dejaron de volar.